Hola a todos, muchas gracias por visualizar este video, espero que se encuentren muy bien. La idea es trabajar en este caso con el concepto de proyecto, cuáles son de algún modo los tipos de proyecto que podemos de alguna manera identificar, esa clasificación básica centrada en en las diferentes formas en las cuales se pueden presentar diferentes tipos de proyectos, los elementos que constituyen un proyecto, cuáles son las etapas básicas en las que habitualmente eh, disponemos en la bibliografía para el manejo de los proyectos, las características de los mismos y luego pensar en los principios básicos de gestión, centrándonos en esas cuestiones que sí o sí tienen que estar cuando pensamos en un manejo del proyecto, en una gestión, en una administración. Y por último, hablar un poco acerca de la dirección del proyecto, un poco la mirada que tiene que ver con ese equipo de proyecto, con los roles y participantes que de alguna manera vamos a tener en el mismo y consecuentemente esta forma de gestionarlos o manejarlos a través de este equipo del proyecto. Para arrancar y basándonos en cualquier definición que podemos encontrar acerca de la palabra proyecto dentro de un diccionario, podemos pensar en el mismo como un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que de algún modo se realizan para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra que está centrada en aspectos que tienen que ver en específico con la arquitectura o la ingeniería, ¿no? Esa es de alguna manera la definición típica que podemos encontrar de la palabra proyecto en cualquier diccionario. Además, para completar de algún modo esta idea, si buscamos la palabra proyectar en el diccionario, nos dice que es idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de algo. Acá aparecen varias cuestiones importantes o elementos a tener en cuenta y que de alguna forma completan esa mirada que estábamos hablando recién acerca de proyecto, ¿no? Hay una idea, esto es algo central porque de alguna manera partimos de algo, partimos de un objetivo, partimos de un qué queremos hacer. Bueno, eso de alguna forma concentra la mirada que tiene que ver con la idea. Hay un plan, ¿por qué? Porque de algún modo también cuando nosotros imaginamos ese objetivo, vamos a ir también en ese mismo sentido, tratar de pensar en cuáles han de ser los pasos que de alguna manera deberíamos ir cumpliendo para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces vamos teniendo ahí una mirada que tiene que ver con, ok, hay un objetivo, pero también hay una forma de alcanzarlo, hay un plan, hay un trayecto que vamos a ir cumpliendo paso a paso y sobre el cual vamos a ir trabajando para ir alcanzándolo. Y como tercer punto elemento importante dentro de esta mirada hay un conjunto de medios o de recursos, ¿no? De alguna forma ese plan que trazamos, esas tareas que definimos, esa idea que tenemos respecto del paso a paso que vamos a ir generando para alcanzar el objetivo, ha de requerir de un conjunto de elementos, ¿no? Monetarios, personal, cuestiones que tienen que ver con herramientas. Entonces va a haber todo un conjunto de cuestiones ahí para trabajar pensando en esos medios o recursos que van a colaborar con esta mirada del paso a paso para ir a alcanzar ese objetivo que nos habíamos planteado. Entonces, claramente estos tres puntos que mencionamos son parte importante de esa mirada que tiene que ver con la solución que vamos a estar buscando o que queremos llevar adelante, ¿no? Entonces hay una idea, hay un plan y hay un conjunto de medios o recursos. Sin olvidar la cuestión central relacionada con el proyecto que tiene que ver con ese conjunto de escritos, cálculos, dibujos que de alguna manera realizamos para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería, ¿no? Hay cuestiones más que interesantes pensando en los términos proyectar y proyecto, ¿no? ¿Qué pasa si
por ejemplo, agregamos a estos conceptos la noción de qué es la informática, porque de alguna manera dijimos que nos íbamos a concentrar en los aspectos que tenían que ver con los proyectos relacionados con la informática, que tenían que ver con los sistemas de información. Entonces, la definición asociada al término informático o informática, si la buscamos en el diccionario, se nos presenta como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras, ¿no? Entonces, acá agregamos un poco más a la cuestión que tiene que ver con la idea de proyecto y proyectar, centrándonos en lo que tiene que ver en específico con la mirada asociada a la informática, ¿no? A ese terreno sobre el cual queremos generar esos proyectos, esas soluciones. Entonces tenemos aspectos asociados al conocimiento científico y técnico, tenemos aspectos relacionados al tratamiento automático, ¿no? De alguna manera esta cuestión de trabajar con informática lo que trata es de encontrar solución a determinados problemas que podemos automatizar, ¿no? Encontrar ciertas reglas, ciertas secuencias de acciones que han de cumplirse y de algún modo han de generar la posibilidad de encontrar una solución a un determinado problema. Y por último, pensar en que digamos, hay elementos como las computadoras que claramente han de ser el sustrato sobre el cual han de correr nuestras soluciones, nuestros programas o nuestras aplicaciones y consecuentemente son parte también de la mirada que tiene que ver con esos sistemas informáticos o esos sistemas y de algún modo ese objeto de estudio de trabajo sobre el cual vamos a elaborar nuestras soluciones pensando en los proyectos que en este caso específico y pensando en exclusivo con los proyectos informáticos tienen digamos todos estos elementos como parte de nuestra mirada. De alguna manera, si digamos unimos la triada de elementos proyecto, proyectar e informática, podemos decir que hay ciertas situaciones problemáticas asociadas a ciertas necesidades de trabajar con la información a partir del uso de las computadoras que podemos tomar como punto de partida para buscarles una solución, ¿no? Y eso parece ser conceptualmente nuestro objeto de estudio como analista de sistemas de información si pensamos en específico en esos proyectos que mencionábamos asociados a los sistemas informáticos, ¿no? Entonces tenemos ahí una mirada clara respecto de qué es lo que queremos hacer, en base a qué y de alguna manera cuáles son las condiciones de entorno o elementos sobre los cuales podemos disponer para poder llevar adelante la solución. Entonces, digamos, teniendo en cuenta estos elementos que hemos mencionado, claramente tenemos una noción asociada a la mirada que tiene que ver con el proyecto informático, con la intención que tiene, ¿no? Con ese objeto que de alguna manera busca, persigue, con esa mirada asociada a la forma en la cual se ha de ir alcanzando la solución, con ese plan que de alguna manera se puede trazar y pensando también en esos elementos, herramientas, recursos necesarios que vamos a disponer para poder justamente trabajarlo, ¿no? Para poder ir cumpliendo con esas tareas que configuran el paso a paso a nivel de acciones y que consecuentemente nos llevan hacia la solución. ¿Qué pasa si pensamos ahora de algún modo en una cuestión que tiene que ver con la administración de los proyectos informáticos, ¿no? Siempre la gestión y la administración de proyectos informáticos o de tecnología de la información se entiende como que hay un proceso de gestionar, planificar y desarrollar proyectos asociados a la tecnología de la información, ¿no? O sea, este tipo de proyectos tiene de algún modo existencia en una amplia gama de sectores, no es que es algo en específico que va a empezar y terminar en sí mismo, sino que hay un conjunto de sectores, de rubros que de alguna manera participan de las soluciones. Ahí entonces hablamos
de software, seguridad de la información, sistemas de información, comunicaciones, hardware, redes, bases de datos y aplicaciones móviles. Vemos que el conjunto de elementos que disponemos para poder trabajar es realmente amplio y de alguna forma las soluciones se nutren de diversos elementos, de diversas aristas y de una gran cantidad de campos que colaboran fuertemente para alcanzar ese objetivo. Entonces, evidentemente, digamos, pensando en esta anunciación que nosotros acabamos de realizar, eh, mm, nos ayuda a completar la idea y la identificación de nuestro objeto de estudios. La razón, de alguna manera, de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que impone un presupuesto, calidades establecidas previamente y también, digamos, un plazo determinado para poder cumplirlo, ¿no? O sea, hay un lapso temporal que está previamente definido y que de alguna manera es aquello que habitualmente está esperando el receptor de la solución, ¿no? Dentro de nuestro esquema de trabajo siempre va a estar presente el hecho de una fecha comprometida para entregar la solución. Bueno, eso es justamente parte de la mirada que tiene que ver con el proyecto y digamos de alguna forma se considera una parte importante debido al hecho de que a partir de ese momento es entre comillas el cliente o ese destinatario de la solución que va a poder empezar a utilizar la aplicación, la solución, que va a poder empezar a usufructuar, a obtener beneficios a partir de aquello que se generó, desarrolló en ese proyecto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tiene el plazo estipulado y el hecho de poder cumplir con los tiempos pactados asociados a la mirada que tiene que ver con pensar en nuestro esquema de trabajo en ese plan definido previamente. Entonces, la gestión de proyectos es realmente importante porque evidentemente, digamos, nos permite aplicar una gran cantidad de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para de alguna manera satisfacer esos requisitos del mismo, ¿no? Esa necesidad que de alguna manera se nos había planteado como objetivo y que de alguna manera tiene atrás de ella a alguien, ¿no? Tiene a ese cliente que puede ser externo, que puede ser interno a la organización en la cual la solución se genera, pero lo interesante es que hay alguien que está necesitado de una determinada solución y a partir de ahí aparece no solo la idea de proyecto, la idea del objetivo, sino también esa necesidad de gestionar de la mejor forma el mismo para poder alcanzar el resultado en tiempo y en función de ese conjunto de cuestiones que de alguna manera rodean al proyecto que tienen que ver habitualmente con un valor, ¿no? Entonces, tenemos ahí una mirada de que hay una necesidad de reunir varias cuestiones para completar la mirada que tiene que ver con el proyecto y que apuntamos a obtener un resultado, ¿no? Hay una búsqueda de alguna manera que intenta lograr un resultado, típicamente decimos que es único porque el objetivo planteado está, digamos, centrado en una sola cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, una aplicación, que tiene que ver con un sistema, una solución, una cuestión que está relacionada tal vez con una instalación o algo a nivel de manejo de comunicaciones, pero siempre está asociado a la búsqueda de un resultado. Aparece evidentemente este resultado como respuesta a una necesidad, acorde a la visión de la organización, decíamos recién, y de alguna manera algo importante tiene que ver con el hecho de que hay un interés detrás, ¿no? Hay un alguien que, decíamos recién, tiene el interés de que esta solución se lleve adelante y que el proyecto funcione y se ponga en marcha y esté de alguna manera luego brindando esos beneficios que se estaban buscando.